Salmos 51:17. Salmos 51:17. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Y durante algunos minutos voy a tratar de comprimir lo más que pueda este sermón para que Dios haga su obra. Quisiera que se repitiera el Pentecostés de Hechos capítulo 10, donde el Señor hizo a un lado al apóstol Pedro y él derramó de su Espíritu Santo de los que estaban reunidos ahí ese día. Quiero hablar bajo un tiempo este tema: los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios. Hablando de la religión del judaísmo, el altar es el lugar del sacrificio, y el sacrificio es el acto principal del culto. Hablando dentro del judaísmo, entendiendo el sacrificio como toda ofrenda animal o vegetal que se destruye, puede ser destruido en su totalidad o en parte sobre el altar. Y se podía llegar a entender que el sacrificio era un obsequio, podía ser un regalo del oferente, del que ofrece a Dios, aunque podía este obsequio o esta ofrenda tener múltiples motivaciones. No tenemos como objetivo esta tarde presentar todos los sacrificios que el pueblo de Israel llegó a presentar delante de Dios, pero es cierto que mencionaremos algunos de los que están comprendidos en el código sacrificial del segundo templo, ya que está contenido en el libro del Levítico entre el capítulo 1 y el capítulo 7, que están todos estos sacrificios en relación al segundo templo. El término actual, holocausto, que yo creo que algunos de ustedes han escuchado y quizás han usado esa palabra, el término actual holocausto se ha tomado de la versión de la Vulgata, pero la versión de la Vulgata se origina del hebreo. La palabra hebrea para holocausto es olá, cuya raíz significa subir. Cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de algo que sube, y es en ese sentido que se toma la idea del sacrificio, cuando el sacrificio es subido en el altar. Esa es la palabra holocausto, pero con más verosimilitud, con más exactitud. La palabra holocausto hace relación al humo que sube del altar, y se entendía que era la ofrenda que Dios recibía cuando la ofrenda era quemada. Y cuando la ofrenda era quemada y se hacía de manera total, a eso se le llamaba kalil. Según el ritual de Levítico capítulo 1, la víctima debía de ser un macho, sea cual sea el animal, y tenía que ser sin defecto, aunque los animales ya están descritos cuáles tendrían que ser. Estos animales podían ser de ganado mayor o de ganado menor, o podían ser aves, y las únicas aves que estaban comprendidas para el sacrificio era la tórtola o la paloma, la cual sería presentada por el oferente, que debe de estar en condición, ese animal, de pureza ritual. Y esta se colocaría realmente la persona que ofrecía su mano sobre la cabeza de la víctima. No en la mayoría de casos como para hacer una cuestión sustitutiva, sino para decir: esta es la ofrenda que yo he traído delante de Dios. La víctima era degollada por el oferente fuera del altar, y la inmolación no era efectuada por los sacerdotes y levitas, sino hasta los sacrificios públicos. Eso significa que antes entonces el oferente era el que sacrificaba el animal, y en este caso el trabajo del sacerdote iniciaba hasta que el ofrendante llegaba hasta el altar con la sangre de la víctima, la cual era derramada sobre el altar. La víctima era desgollada, era despedazada, y se partía en cuartos que eran colocados por los sacerdotes sobre el altar, donde arde el fuego perpetuo, donde se coloca sobre el altar incluso la cabeza, las vísceras, las patas lavadas de antemano
y se quemaba aquella ofrenda de manera total. Una vez más, la intención este día no es detallar cada uno de los sacrificios y las ofrendas, que es una gran cantidad de ellos estipulado en el sistema del judaísmo. Con el holocausto es suficiente para sentar una base que nos servirá para abordar el texto que hemos leído de los Salmos, capítulo 51. Ya veremos cuán importantes eran los sacrificios para la cultura hebrea. Por lo menos voy a citar algunos de los más usados en el judaísmo del segundo templo. Uno de ellos es el holocausto. Número 2, el sacrificio de comunión, en el cual también hay clasificaciones. Tercera ofrenda que se presentaba, o tercer sacrificio, eran los sacrificios expiatorios, y estos podían ser por los pecados, por una reparación o por la combinación o la diferenciación de ambos. Había una cuarta clasificación de sacrificios que eran las ofrendas vegetales, la quinta, los panes de oración, y la sexta, las ofrendas de incienso. Cada uno de estos sacrificios tiene su debido proceso, pero también tienen sus clasificaciones dependiendo de la capacidad económica del oferente. Pero al final el sacrificio era una forma de mantener una sana relación con Dios. Por lo tanto, el sacrificio era parte esencial de la vida de los judíos. Lo que se logra percibir en el capítulo 50, en el libro de los Salmos, y el 51, es una ofrenda que hace referencia al sacrificio expiatorio, y más específicamente al que está relacionado con el sacrificio de los pecados, del cual viene la palabra hebrea hatat, que es pecado. Pero también esa palabra no solo habla del pecado, sino el rito que borra también el pecado. La víctima podía variar según la posición del pecador, hablando de la ofrenda. Si el que pecó era el sumo sacerdote, por ese pecado el sumo sacerdote tenía que presentar una ofrenda a Dios, el cual no era otro sino un toro. Si era el pueblo el que pecaba, al igual que el sumo sacerdote, la ofrenda tenía que ser un toro. Si era el príncipe o el gobernante el que cometía un pecado, la ofrenda por el gobernante era un macho cabrío. Y si era cualquier persona particular, cuando pecaba, tenía como obligación presentar un sacrificio, ya sea de una cabra o ya sea de una oveja. Y si la persona que había pecado era sumamente pobre, lo que se le pedía como ofrenda por el pecado era un par de tórtolas o palomas. Y si aún así no alcanzaba a presentar eso, al pobre se le podía aceptar hasta una ofrenda de harina. Estos realmente son los sacrificios que se presentan por el pecado, y estos sacrificios por el pecado se distinguen de todos los demás sacrificios por dos rasgos. Número 1, en el sacrificio por el pecado se hace la distinción de la función de la sangre, y número 2, el uso de la carne de las víctimas. Cuando se presentaban estos sacrificios, la sangre de la víctima, la sangre del toro, podía ser la sangre del macho cabrillo, de la cabra, de la oveja o de los palominos. Esa sangre era la única que podía entrar al lugar santo. De ninguna otra clase de sacrificio la sangre podía entrar al lugar santo. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santo con la sangre de este sacrificio, él rociaba de alguna forma ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y luego tomaba de la sangre de los animales que habían sido sacrificados por los pecados, y tomaba en sus manos e iba a un lugar donde había unos cuernos, y en esos cuernos en los cuales estaba un altar, él rociaba, o él tomaba con su mano la sangre y cubría los cuernos con la sangre. Una vez más reitero, usted puede hablar de todos los sacrificios que quiera, y ninguna de las partes de los animales que era sacrificada podía entrar al lugar santo. El único realmente sacrificio que tenía permiso de introducir algo de la víctima al lugar santo era aquello que era la sangre de los animales que se presentaban como ofrenda por el pecado. Ese es un elemento que lo hace diferente de los demás sacrificios. Y otro era el uso de las carnes. Casi siempre cuando alguien presentaba cualquier otra clase de sacrificio, él podía participar de la carne del animal que se estaba sacrificando. Pero cuando se hacía esa ofrenda y sacrificio por el pecado, el que ofrecía, el que era el oferente de ese sacrificio, no podía comer de la carne que estaba presentando. Los únicos que podían comer de esa carne de un individuo era
era solamente los sacerdotes, pero cuando el pecado era por el sacerdote, el sumo sacerdote, o el pecado era por el pueblo, nadie tenía derecho a comer de esa carne. Se llevaba a un lugar donde estaban las cenizas y literalmente nadie comía de esa carne. Una vez más, estos dos rasgos los hacen diferentes de cualquier otra clase de sacrificio que se podía hacer en el sistema religioso del judaísmo. Y es ahí donde va a surgir incluso la frase que nosotros hallamos en Hebreos 9:22, cuando se habla de la remisión, dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Toda la grasa se quemaba sobre el altar como el sacrificio de comunión, pero en relación a las carnes, el trigo era totalmente diferente a cualquier otro en su especie. Eso significa, amados hermanos, que cuando el rey David, siendo un gobernante de la nación, comete pecado, ya vimos por lo menos en las descripciones que al rey David le tocaba ofrecer por su pecado por lo menos un macho cabrillo. Y déjeme decirle, David tenía la capacidad no solo de presentar un macho cabrío por expiación por el pecado que había cometido, el cual está descrito en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. David tenía la capacidad no solo de presentar un macho cabrío, David tenía la capacidad de presentar cientos de machos cabríos delante de Dios. Él sabía que haciendo lo que el sistema normal y tradicional de su religión, él podía presentar muy fácilmente todo lo que la ley y todo lo que el sistema religioso le estaba pidiendo. Por supuesto que sí tenía la capacidad, pero cuando uno lee Salmo 50, uno llega a entender que muchas veces nosotros quizás no es que estamos carentes de sacrificio, muchas veces no es que estamos carentes de ofrenda, muchas veces no estamos carentes de los rituales que nuestra religión actual llamada el cristianismo nos pide. Al igual que David, que tenía la capacidad de presentar todo lo que su sistema religioso le pedía, muchas veces así también nosotros podemos presentar todo lo que nuestro sistema actual nos está pidiendo. Pero de nada sirve traer todo lo que un sistema religioso pide en relación al pecador cuando no estamos presentando lo que Dios en realidad está buscando de cada uno de nosotros. Cuando David leyó el Salmo 50, que ese es un reto, yo creo que lo vamos a leer otro momento para que vea realmente de lo que se está tratando aquí. No se trata solamente de cumplir con las normas, no solo se trata de cumplir con cierta liturgia, se trata realmente que lo que hacemos aquí sea movido, sea motivado por el corazón. De nada sirve lo que nosotros hacemos si la motivación no es la correcta, si la actitud no es la que Dios está buscando, entonces no estamos atrayendo la gloria de Dios sobre nuestra vida. Quizás tú no tienes para la ofrenda, quizás tú no tienes para lo que aquí se pide, pero si traes un corazón contrito y humillado, eso es lo que Dios ha estado buscando y eso es lo que Dios ha estado pidiendo. De nada nos serviría traer nuestro diezmo, de nada nos serviría traer nuestra ofrenda, de nada nos serviría traer nuestro canto si nuestro corazón no está alineado a la voluntad del Dios Todopoderoso. Quizás estás carente al momento de todos esos elementos que te estoy mencionando, pero si traes un corazón contrito y humillado, es lo que Dios vino a buscar hoy, esta preciosa tarde, es lo que Dios está interesado. Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la plata, Dios es el dueño de los animales. No hay nada que yo pueda ofrecer que no le pertenezca a Dios, no hay nada que yo pueda traer que no sea propiedad del Dios Todopoderoso. Lo que anda buscando no es un sacrificio de animal, lo que anda buscando no es una ofrenda, mía es la plata y mía es el oro, dice el Dios Todopoderoso. Pero lo que sí está buscando es un corazón contrito, lo que sí está buscando es un corazón humillado. Puedes traer la ofrenda quizás más fuerte a esta iglesia, pero si tu corazón no ha sido cambiado, todavía te hace falta subir, todavía te hace falta holocausto, todavía te hace falta tener un olor fragante delante de Dios. Lo que trae Dios no es lo que ofrecemos, lo que trae Dios es lo que tenemos en el corazón hoy esta preciosa tarde. Si usted y yo queremos que la gloria de Dios caiga, Él no está buscando lo que está afuera, Él está buscando lo que está dentro de cada uno de nosotros. Hoy esta preciosa tarde, ¿cuánto da gloria a Dios? ¿Quiere leer conmigo el Salmo 50? Tal vez me ayuda, lo van ahí a proyectar. Miren lo que dice así. Este es el Salmo que antecede al 51. Y el 51 fue escrito cuando David cometió el más grande de sus pecados y lo más grande
años de sus errores. Pero el que me antecede es el Salmo 50, dice así: el Dios de los dioses, el Señor ha hablado. Y cuando Él habló, dice que ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. De Sión dice: perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Dice: y tempestad. También dice que le va a acompañar y le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Por lo menos presten la atención a este verso hasta que lleguemos al 14. Miren lo que dice el Señor: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré, dice, de tu casa becerros ni machos cabrillos de tus apriscos. Y Él va a decir: ¿por qué? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Es más, va a decir el Señor: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de todos, he de beber sangre de machos cabrillos, pregunta el Dios de la gloria. Y miren lo que Dios está buscando: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dios no estaba dando de acuerdo con ese sacrificio, pero sí estaba buscando lo que el ser humano puede dar. Si tuviera hambre, dijo el Señor, yo no te lo estaría pidiendo a ti, porque míos son todas las bestias, mías son todas las aves, míos son todos los machos cabrillos. Yo no bebo sangre y no como carne, dice el Dios Todopoderoso. Pero si algo quiere sacrificar este día delante del Señor, el Señor dijo: sacrifica a Dios alabanza. ¿Será que realmente hay alguien que puede entender, puede recibir, puede asimilar la palabra que está escrita aquí en el Salmo 50? Paga tus votos al Altísimo. Y cuando hagas eso, entonces invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El verso 16, una vez más, preste la atención, dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes que hablar tú de mis leyes sin tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas en contra de tu hermano, contra del hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero esto no es así, dice el Señor: te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. De nada sirve toda la clase de sacrificios que nosotros podamos hacer, independientemente de cuál era el sistema en el que nosotros creamos. Puede ser este el judaísmo, puede ser este es el cristianismo. Si usted y yo estamos cumpliendo con todas las normas que nos pide la palabra que oímos, pero aborrecemos la corrección, si seguimos dándole la espalda a la palabra de Dios, si literalmente estamos corriendo a la par del ladrón, si realmente nuestra vida moral no es la que Dios está esperando, la que Dios está buscando, y tal vez quizás no eres ladrón, y quizás tal vez no eres adúltero, pero si mientes con tu boca, pero si hablas mal de tu hermano, pero si generas chambre dentro de la vida del mundo en el cual nosotros nos movemos, tampoco tus sacrificios son aceptados delante de la presencia de Dios. Dios lo que está buscando no son esos rituales, Dios no está buscando esa forma de vida. Dios lo que está buscando es que gente que entienda lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Hoy Dios anda buscando algo de su iglesia, y lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado, porque a ese es el que Dios no desprecia. ¿Será que esta tarde en esta casa habrá corazones contritos? ¿Será que esta tarde habrá corazones humillados delante de la presencia de Dios? Porque si eso está pasando en esta casa, entonces la presencia de Dios no tardará en descender, no tardará en llenar, no va a tardar en venir sobre cada uno de nosotros, y va a llenar a los que estamos aquí con su Santo Espíritu. Regalen una ofrenda de palmas al Señor esta preciosa tarde. Prácticamente Dios está diciendo que más que sacrificios y holocaustos, Él está pidiendo de su pueblo una alabanza que sea coherente con nuestro estilo de vida. Más que la muerte, más que la sangre, más que la carne de los animales, Él está pidiendo que podamos ordenar nuestros caminos.
camino le mostraré la salvación de Dios. Para David resultaba fácil presentar una gran cantidad de sacrificios, pero si su vida no cambiaba, se seguirían matando animales y de nada serviría ver cómo el pecado de David seguía destruyendo su vida, y cada vez que él cometió un pecado seguirían muriendo muchos animales que nada tenían que ver con el pecado de David. El Salmo 51 es la oración de un penitente que opta por presentar su vida en lugar de un sacrificio. David llegó a entender por el Salmo 50 que lo que Dios estaba buscando no eran los sacrificios y los holocaustos. David llegó a entender que lo que Dios estaba buscando era la conversión del hombre, y es lo mismo que Dios sigue buscando hoy en día. No ha dejado de buscar lo mismo y no dejará de buscar las mismas cosas. El Salmo capítulo 51, el verso 16 y 17 dice: porque no quiero sacrificio, porque yo lo daría, no quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David reconoce que lo que el Espíritu Santo ve en una persona no es la fiesta, no es el sacrificio, no es el holocausto, más bien lo que ve el Espíritu es la condición del corazón del ser humano. Y cuando el pueblo se despoja de tanto lo malo que tiene en su corazón, es cuando Dios entonces imparte el Espíritu Santo en nosotros. El capítulo 51 del 7 al 12 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme en el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Definitivamente el rey llegó a la conclusión de que nada sirven todos los sacrificios y los holocaustos de la tierra si no van acompañados de un verdadero arrepentimiento. Lo que llama la atención de Dios no es el sacrificio, sino que es la actitud del oferente. Hoy estamos en una fecha especial. Quiero decir que dentro de la liturgia del judaísmo, que nada tendría que decir al cristianismo si no fuera porque como una fecha como esta, Dios determinó bautizar con Espíritu Santo a un grupo como de 120 personas, y es ahí cuando se ofreció un don, pero fue ofrecido a las personas que tuvieron la actitud correcta y a los que posteriormente también fueron arrepentidos y fueron bautizados en agua en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien pudiéramos hacer un estudio a profundidad de la fiesta de Pentecostés y de las ofrendas y de los sacrificios que se presenciaban en dicha fiesta. Sin embargo, no es que esa mi intención hoy, más bien es conmemorar que en un día de celebración de Pentecostés Dios bautizó con Espíritu Santo a su iglesia. Hoy ya casi 2000 años en el que la iglesia tuvo por primera vez la experiencia del Espíritu Santo, y no dudo que si hoy hay una iglesia que trae un corazón contrito y humillado, hoy Dios puede volver a llenar con su Espíritu Santo los que estamos aquí congregados. Hay gente que nunca lo ha recibido, pero también aquí mismo hay gente que hace años recibió el Espíritu Santo y no ha vivido bajo esa experiencia, y no ha vivido y no ha tenido realmente un fortalecimiento en la vida del Espíritu Santo. Hoy Dios puede hacer algo grande, hoy Dios puede volver a soplar, hoy Dios quiere llenar a alguien con su Espíritu Santo de los que estamos aquí reunidos. Fuertes ofrendas de palmas al Señor, está precioso y grande. El derramamiento del Espíritu Santo, quiero decir, no fue por las ofrendas o los sacrificios que se habían presentado por los 120. Cuando usted lee el texto en Hechos capítulo 12, en ninguna parte se menciona que las ofrendas fueron el detonante para que el don del Espíritu Santo descendiera como el grupo de los 120. No se menciona en ninguna parte del texto la ofrenda que se presentaba habitualmente en el día de Pentecostés, la cual consistía en 2 panes de harina nueva cocida con levadura. No había ninguna mención de todos estos elementos que estoy hablando, porque la intención no era perpetuar la fiesta Pentecostés del judaísmo, sino hacer realmente algo nuevo de lo cual la iglesia podía participar. Quizás lo único que pudiésemos relacionar con esa fiesta en el libro de los Hechos capítulo 2 es el elemento figurativo de la renovación de la alianza, o en el mejor de
somos la creación de una nueva alianza, la cual ha venido a pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, no se nos presenta ningún elemento litúrgico del Antiguo Testamento, pero lo que sí se menciona es la actitud de los que se habían congregado en el aposento alto en ese día de Pentecostés. Era una actividad de humillación, era una actividad de reverencia, de dedicación, de unidad. Y como lo dirá el libro de los Hechos en el capítulo 1 y verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego y con las mujeres. Esa es la misma actitud que hoy debe de repetirse en este día de Pentecostés. Esa misma unidad, esa misma perseverancia, ese mismo elemento de oración y ruego es lo que nos debe de seguir caracterizando para que el Espíritu Santo sea derramado sobre los que estamos reunidos hoy aquí esta preciosa tarde. De esa actitud y no de la liturgia y no del sacrificio es que depende la venida del Espíritu Santo. Hoy estamos literalmente en un día de Pentecostés y nuestra intención no es darle vida a una fiesta que tiene quizás nacimiento en el mundo judío, sino más bien resaltar la actitud de los primeros hombres y las primeras mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo. Si hoy traemos la actitud correcta, muchos pueden ser llenos con el Espíritu Santo, no solo por la fecha en sí, ya que Dios puede llenar en cualquier fecha. Dios llena por la actitud y por el arrepentimiento que hoy traigamos delante de Él. Antes de orar quizás por el Espíritu Santo, hoy debemos de orar para que todos los que estamos aquí se pueda operar un verdadero arrepentimiento. Esta debería ser nuestra oración inicial. De nada nos serviría una vez más traer nuestras ofrendas, nuestro servicio, si no hay un verdadero arrepentimiento. Hoy podemos pedir a Dios que obre en nuestro interior y que nos ayude a ordenar nuestros pasos. Él quiere llenarnos hoy con su Espíritu Santo, pero no depende solamente de la fecha, no depende de tu ofrenda, no depende de tu servicio, más bien depende de la actitud del corazón. Lo que Dios está viendo no es mi apariencia, viendo apariencia. Dios no está calificando hoy nuestro sacrificio, más bien Él está viendo lo que más nadie puede ver en este salón, y ese es el interior de cada uno de los que estamos reunidos hoy aquí esta preciosa tarde. Si alguno debe de mejorar su vida, si alguno debe de arrepentirse de algo, hoy es el tiempo y hoy es el momento. Si alguien entra en esa escena y si alguien entra en ese proceso, déjeme decirle: lo menos que Dios puede hacer en esta preciosa tarde es darle de su Espíritu Santo a todos los que estamos aquí reunidos. Hoy el viento debe de soplar otra vez, hoy alguien debe de ser lleno con el don del Espíritu Santo. Esas palabras que aparecen en el 51 de los Salmos: purifícame con hisopo, lávame, borra todas mis maldades, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Debe de ser la oración inicial hoy, los que van a venir a ser ministrados. Estos son los que en verdad están buscando la presencia de Dios, y déjeme decirle: el arrepentimiento, el corazón limpio, el espíritu recto, esos son los sacrificios que Dios ha venido a buscar hoy esta preciosa tarde. Gracias a Dios por todo lo que hemos hecho, gracias a Dios por todo lo que hemos traído, pero hoy Dios está buscando algo más grande, hoy Dios está buscando algo más especial. No está buscando un sacrificio monetario, no está buscando nuestro servicio. Dios está buscando un corazón contrito y humillado. Si tú trajiste una ofrenda monetaria hoy esta tarde en la casa de Dios, qué bueno, pero yo pregunto esta tarde si nos tocara decirle: Señor, no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer, y lo único que hoy te puedo ofrecer es mi corazón, y lo único que hoy te puedo ofrecer es lo que está dentro de mí. La pregunta es: ¿Dios aceptaría esa ofrenda o Dios la rechazaría? Si este día nos tocara dar realmente todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿será que Dios aceptaría el corazón como lo tenemos hoy esta preciosa tarde? Si no lo aceptaría, hoy podemos hacer una oración diciéndole: Señor, límpiame, Señor, lávame, Señor, purifícame, Señor, perdóname, porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. El corazón contrito y humillado es lo que Dios ha venido a buscar hoy esta preciosa
Y al tener la actitud correcta en nuestro corazón, Dios se va a dejar sentir, Dios va a derramar su presencia y su espíritu sobre todos los que estamos congregados hoy aquí a esta preciosa tarde. Regalen la ofrenda de palmas al Señor esta hora. Solo quiero recordarles algo que dije tal vez un día martes. Tu servicio no te garantiza una buena relación con Dios. Hay gente que es muy servicial, hay gente que es muy trabajadora, pero eso no te garantiza que tengas una buena relación con Dios. Eso significa que eres una persona muy servicial. Hay gente que sirviendo mucho peligra condenarse. Hay gente que es muy dada, hay gente que es muy colaboradora en todo sentido, pero no significa que por nuestras colaboraciones vamos a tener una buena relación con Dios. Lo único que puede asegurar tu buena relación con Dios es cuando aquello que nadie ve, que nadie conoce, está bien delante de Dios. Y lo que nadie ve aquí es cómo está tu corazón, es cómo está tu interior. Eso no lo ve nadie. Es más, nosotros nos dejamos ir por lo que vemos, nosotros nos dejamos ir por lo que está delante de nosotros, pero le aseguro que hay uno que ve más allá de la apariencia. ¿Quieres tener la seguridad, la certeza del Espíritu Santo? No es ni como cantas, porque tú puedes venir y cantar y adorar a Dios con fuerza, pero tampoco te garantiza que tengas una buena relación con Dios. Lo que te garantiza tener el Espíritu de Dios en tu vida es cuando tu corazón es como lo que Dios está buscando y lo que Dios está pidiendo. Quizás hoy no trajiste, te repito, una ofrenda. Quizás hoy no vas a poder colaborar en alguna acción de la iglesia, pero si tu corazón es lo que Dios está buscando, hoy tienes certeza que el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida. Se cree que la iglesia nace entre el año 27 y el año 33 de nuestra era, de la era cristiana. Eso significa que estamos casi por cumplir 2000 años de esa experiencia. Puede ser a partir del 2027 al 2033. Estamos bien cerca de que casi vamos a cumplir 2000 años de la primera vez en que Dios derramó el Espíritu Santo sobre un grupo como de 120 personas. La pregunta es, ¿será que fueron esos dos panes de masa nueva con levadura lo que atrajo la presencia de Dios, como lo hacía en el cual del Pentecostés en el sistema del judaísmo? Y la respuesta es no. Es que David llegó a entender que todo ese sistema, pero si era carente de lo más importante, que es lo que está dentro de nosotros, pierde todo sentido, pierde todo valor. Nosotros podemos criticar, pero personalmente puedo criticar al judaísmo, pero corro el riesgo que el cristianismo se convierta en mi nueva religión y que termine cometiendo lo que señalo del judaísmo, solo que ahora desde el cristianismo. Porque como religión también tenemos nuestros modelos de ofrenda, de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, y pensamos que por eso atraemos la gloria y la presencia de Dios. Déjenme decirles, nada de eso atrae la presencia de Dios. Que nuestros cultos sean fogosos, eso es porque somos pentecostales, y les aseguro que todavía no estamos dando lo que deberíamos de dar. Si esta iglesia diera lo que debería dar, esta colonia tiembla, este edificio sería así. Pero les puedo asegurar que los profetas de Baal, cualquiera los miraba y se confundía con un culto pentecostal, porque gritaban, saltaban, hasta se sajaban. Pero el emocionalismo tampoco es parte de lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es tu corazón y mi corazón.
Todo lo demás carece de valor si no es empujado por eso. Bien dijo el profeta Isaías y bien lo repitió nuestro Señor Jesús, que este pueblo de labios, pero su corazón, una vez más, yo no conozco su corazón y usted no conoce el mío. El que lo conoce está aquí y es nuestro Señor Jesús. Si hay algo que hay que arreglar, si hay algo que hay que transformar, si hay algo que hay que convertir, hoy este día podemos decir como dijo el salmista: yo no puedo arreglar lo que está dentro, he tratado, he intentado, he querido por todos los medios y no he podido. Pero el salmista dijo: Señor, ¿de qué sirve que te traiga todos los machos cabríos si mi corazón no cambia? Por eso el salmista se tiró en piso y empezó a llorar y a decir: oh Señor, lávame con hisopo, restrega mi vida hasta arrancar la maldad, crea en mí un espíritu recto y corazón limpio, porque el corazón contrito y humillado no lo rechaza, no lo va a dejar, no lo va a dejar. Más de presentar un macho cabrío, David en esa ocasión presentó el arrepentimiento, presentó el corazón. Hay alguien que está preciosa tarde que diga: Señor, yo quiero presentar un corazón contrito, yo quiero presentar un corazón humillado. De nada sirve estar culto tras culto, oración tras oración, si no cambiamos, si no somos distintos, si no somos diferentes, de nada nos sirve de nada. Pero ahora el Señor quiere hacer algo en mi vida, el Señor quiere hacer algo en su vida. De nada nos sirve recibir palabra, de nada nos sirve estar en reunión tras reunión, si nuestra vida no es transformada, si nuestra vida no es convertida, si seguimos en la misma acción, no sirve de nada. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer. Hemos intentado, quizás hemos tratado con todo nuestro corazón, hemos deseado y no hemos podido. Pero hoy este día vamos a venir delante de la presencia de Dios. Y antes que orar por Espíritu Santo y antes que pedirle al Señor que sople sobre nuestra vida, le vamos a pedir que arranque de nuestro corazón lo que no sirve, lo que no le agrada. El sacrificio que Dios vino a buscar hoy esta preciosa tarde no es tu canto, no es mi aplauso, no es esos elementos que sí son parte importante de nuestro culto, pero lo que Dios vino a buscar es tu corazón y mi corazón. Eso es lo que Dios vino a buscar hoy esta preciosa tarde. No es ni la ofrenda, no es ni el diezmo, no vino a buscar eso, vino a buscar que un corazón haya sido convertido y que un corazón haya sido transformado. Sea que alguien tiene el valor de decirle: Señor, aquí está mi corazón. Quizás no esté en la mejor condición, quizás no está como tú quieres, pero hoy este día: Señor, haz una obra en mi vida, haz una obra en mi corazón. Yo no solo quiero hacer algo de presencia, Señor, en la casa tuya, quiero venir y ser convertido y ser transformado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer una oración inicial, pero es una oración de arrepentimiento, es una oración en la cual vamos a pedirle perdón a Dios por las cosas de nuestra vida que no le agrada, cosas de nuestra vida que no sirve. Hoy deben de ser quitadas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Hay alguien en esta casa que puede venir y decirle: Señor, lávame, perdona, Señor, mis pecados, perdona mis maldades. Usted dirá: hermano, he sido bautizado en agua, tengo años de congregarme. ¿Será que hay cosas en su vida que no necesitan ser cambiadas? Quizás hoy elevaste la voz como nunca antes cuando cantaste. Quizás hoy sudaste la camisa al estar cantando. Pero si en tu corazón hay cosas que a Dios no le agradan, si en tu corazón hay cosas que a Dios no le agradan, ¿saben qué dijo el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual nombre es invocado, y oraren y se convirtieran de sus malos caminos y se arrepintieran, entonces yo los oiré de nuevo, perdonaré su pecado y sanaré su vida. Antes de que empecemos a cantar, yo quiero pedirle a Dios, joven de familia, que nos perdone cuántas
nos impiden tener el acercamiento con Dios. Oh Señor, esta preciosa tarde, Jesús. Vengo delante de ti, Jesús. De que lo que trae tu Espíritu en nuestras vidas no es una fecha, no son las ofrendas, no son los sacrificios. Lo que tú haces a favor de tus hijos. Es cuando hay un pueblo que se arrepiente. Es cuando hay un pueblo que reconoce su pecado, su maldad, reconoce su injusticia. Examínanos hoy esta tarde, Señor. Examínanos hoy este día,